Desperté con el olor a moho y el frío del concreto contra mi espalda. Tardé un momento en recordar dónde estaba. El colchón de visita que Bruno había arrojado aquí hace semanas aún no había sido reemplazado por la cama que prometió. Parpadeé en la oscuridad escuchando. Una tabla del piso crujió arriba. Luego risas. La risa aguda y nasal de Maribel, seguida por la voz más grave de Bruno. «Tranquila», dijo él con pasos suaves hacia la cocina. «Ella está bien. Es solo por hoy. No voy a lidiar con otro brunch lleno de culpas». Maribel soltó otra risita. «¿De verdad crees que se quedará callada? Siempre lo hace». Entonces lo escuché. El clic metálico, la cerradura del sótano. Un sonido limpio, definitivo, que no pertenecía a un hogar. Me incorporé con el corazón latiendo fuerte y miré hacia las escaleras. No se filtraba luz bajo la puerta. No había señales de accidente, ni bisagras chirriantes, ni pestillos atascados. Ese sonido fue intencional. No grité. Todavía no. En cambio me puse de pie lentamente con los huesos quejándose y metí la mano en el cardigan con el que me había quedado dormida. Mi teléfono aún estaba en el bolsillo interior, gracias a Dios por las costumbres nacidas del paranoico turno en el hospital. 68% de batería. Sin señal aquí abajo, pero sabía dónde estaba el punto dulce. Bruno había insistido en instalar estanterías de malla en la pared del fondo, una elección estética para almacenamiento de vinos a la vista, aunque nunca hubo una botella ahí. Caminé hacia allá y levanté el teléfono hacia las rendijas de ventilación. Una barra parpadeó y apareció. Desplacé mis contactos. Mi pulgar dudó. Podría haber llamado a la policía. Debería haberlo hecho, pero conocía a Bruno. Lo torcería en preocupación. Pensamos que se había perdido. A veces se confunde. No. Necesitaba testigos. Gente que me conociera, que me creyera, que me debiera algo. Toqué el primer nombre, Elvia Torres. Mi mensaje fue breve. Lo hizo. Sótano. Cerrado. Sin pánico. Ven sola. Luego me senté en una caja de leche de plástico que Bruno usaba para guardar cables viejos y esperé. Podía escucharlo ahora hablando de mimosas y huevos benedictinos, actuando como anfitrión de un brunch al que no me habían invitado. Mis dedos tamborilearon el borde del teléfono. Si querían silencio, me habían dado el más resonante, y ya estaba harta de callar. Abrí un segundo hilo de mensajes, esta vez para Mirna. La noche anterior, manejé las 3 horas yo sola. Bruno había ofrecido mandar un rideshare. Dijo que el clima pintaba mal, pero preferí tomarme mi tiempo. Empaqué mi cena, paré una vez por gasolina y llegué justo después del atardecer, con un guisado caliente, una caja envuelta, con herramientas de jardinería para Maribel y un libro que Bruno amaba de pequeño. Uno con mapas antiguos y códigos secretos. Maribel abrió la puerta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tomó el guisado, murmuró algo sobre cuidar los carbohidratos y gritó hacia arriba para llamar a Bruno. Me quedé en la entrada, aún con el abrigo puesto, mientras ella desaparecía en la cocina. Bruno bajó en pantuflas. Con el teléfono en la mano, apenas miró la bolsa de regalo. «¿Llegaste?», dijo, y luego añadió, «¿No encontraste tráfico?». Era el mismo tono que usaba para preguntar si había llegado el correo. Pregunté por el trabajo, por el pequeño Nico, su hijo. Maribel dijo que estaba dormido. «Mañana es un gran día», dijo, como si yo ya debiera saber qué significaba. Supuse que tenían planes, probablemente un brunch, de esos con reservaciones y gente con la que no encajaba. Me ofrecieron el sótano. Otra vez dijeron que la habitación de huéspedes de arriba estaba en limpieza profunda. No discutí. Las luces del sótano parpadearon una vez. Doblé mi cardigan sobre el colchón y me metí bajo la sábana delgada. A medianoche aún estaba despierta. En algún lugar arriba un gabinete se cerró suavemente. Luego vino el inconfundible clic del pestillo de la puerta girando desde afuera.
Esperé un momento inmóvil, escuchando. Entonces tomé mi teléfono. En el presente vi el mensaje enviarse. Lo hizo. Estoy en el sótano. No escribí nada más. No necesitaba explicar. Elvia entendería. Y si no, igual vendría. Habíamos pasado por cosas peores antes, más sangrientas, más frías, más permanentes. Hay amigas que mandan flores. Y hay amigas que traen cortapernos. Me recosté, exhalé despacio y miré hacia el techo. Arriba alguien puso música. Una licuadora zumbó. Vidrios tintinearon. Abrí un segundo hilo y escribí el nombre de Mirna. Había cosas que nunca le dije a Bruno. Tal vez ese fue mi primer error. Nunca le conté cuántas veces comí sopa de lata solo para mantener las luces encendidas mientras él estaba en la universidad, o cómo firmé como garante para el arrendamiento de su primera oficina con manos que alguna vez cosieron heridas en el pecho en carpas de combate. Nunca preguntó de dónde salió el dinero cuando su startup se quedó sin efectivo, solo asumió que tenía algunos ahorros viejos. Esos ahorros eran todo mi fondo de pensión. Había planeado usarlo para una casita junto al lago. En cambio, se convirtió en una app que aún no daba ganancias. No dije nada cuando puso los ojos en blanco ante mis historias. No protesté cuando Maribel me hacía lavar los platos de ensalada antes de que llegaran los invitados a la cena. Me convencí de que lo imaginaba cuando empezaron a referirse a mí en tercera persona, estando yo en la misma habitación. Ella tiene buenas intenciones. A veces se confunde, confundida. Había pasado 30 años navegando salas de trauma y llamadas de triaje, pero para ellos solo era otra mujer deslizándose lentamente hacia la irrelevancia. Debería haber dicho algo, pero no quería ser la madre difícil, la que se aferra. Así que seguí tragándome los momentos como píldoras que no necesitas, pero te dicen que tomes de todos modos, hasta anoche, hasta el clic de la cerradura. Miré el hilo de mensajes con Elvia, luego abrí uno nuevo. Mirna Carral. No me debía nada, pero hace 23 años fue una periodista novata, con un pulmón perforado y el cuerpo lleno de vidrio, llevada a mi bahía de trauma tras una protesta que se volvió violenta. Escribí despacio. Puedes pasar por la casa silenciosamente. La ventana del sótano está al norte. Si escuchas música, están en casa. Di enviar. Luego cerré los ojos, dejé el teléfono en mi regazo y escuché el roce de una silla arriba. No esperaba un rescate, pero ya no tenía intención de seguir el papel que me habían escrito. Tomé la linterna de emergencia y caminé hacia la esquina donde las rendijas de ventilación captaban el sol. Escuché el golpe alrededor de las 10. 3 toques cortos, luego 2 más lentos. La señal de Elvia. No es que lo hubiera olvidado. Elvia Torres no hacía nada sin intención. Era así desde nuestros días de voluntarias en el hospital, cuando cuestionaba el patrón del trapeador del conserje solo para demostrar que escondía píldoras en el armario. Era terca, meticulosa y alguien a quien solo subestimabas una vez. Arriba silencio, sin pasos, sin puerta abriéndose. Habían salido. Otro golpe. Luego el clic metálico de la ranura del buzón. Sonreí. La puerta del sótano se abrió un minuto después. Silenciosamente. Sin drama. Solo una figura moviéndose entre las sombras, luego el brillo sutil de su cabello plateado mientras se asomaba al hueco de la escalera. ¿Estás presentable?, preguntó. Reí una vez seca. Tan presentable como alguien encerrada en un sótano puede estarlo. Bajó las escaleras con la cautela de quien aún calcula ángulos y salidas incluso en el retiro. En una mano llevaba una caja de cartón vacía, en la otra su vieja bolsa de cuero. No tenía duda de que contenía una linterna, un cuaderno y una pistola eléctrica que técnicamente no debería seguir teniendo. Me miró un largo momento antes de hablar. «¿Estás bien? No estoy herida», dije. «Solo harta».
Elvia asintió una vez. Sabía lo que eso significaba. Lo había oído antes de esposas golpeadas, adolescentes temblorosos, personas que finalmente cruzaban el umbral entre soportar y decidir. Se acercó a la puerta y revisó la cerradura desde adentro. Ni siquiera usó un cerrojo, murmuró. Principiante. Cuando giró la perilla, cedió fácilmente. Desbloqueada desde dentro, la puerta se abrió sin un sonido. No me moví. Lista preguntó. Déjala abierta, dije. Quiero que entre y me vea de pie ahí. Elvia alzó una ceja. Poético. No dije. Táctico. Me dio una de sus raras sonrisas, más en los ojos que en la boca, y se hizo a un lado. Estaré en la cocina, dijo subiendo hacia la luz, haciendo café. Fuerte. Me quedé en el centro del sótano con los ojos en la estrecha escalera, esperando los pasos que sabía que vendrían. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando la puerta se abrió. Elvia me pasó una taza de café, justo cuando la voz de Bruno resonó desde el pasillo. Maribel venía detrás riendo demasiado fuerte por algo que no me interesaba entender. Sus abrigos colgaban de sus brazos aún con gafas de sol puestas. No me vieron al principio. Entonces Bruno levantó la vista y se quedó helado. Mamá, dijo, como si hubiera visto un fantasma. La sonrisa de Maribel se desvaneció al ver a Elvia. Su mano apretó la correa de su bolso. Tomé un sorbo de mi café. Bruno dio un paso adelante carraspeando. Debió haber un malentendido con la cerradura. No sabíamos que estaba atascada. Elvia se quedó en silencio junto al mostrador, con los brazos cruzados. No necesitaba hablar. Su placa ya no colgaba de su cuello, pero el peso de su autoridad aún estaba en su postura. Sí, continuó Bruno. De hecho, quería que la revisara. A veces se traba raro. Pensé que aún estabas dormida, mamá. No respondí. Solo toqué mi teléfono, abrí la app de grabación y giré la pantalla hacia él. El audio sonó claro. La voz de Bruno, de esa mañana. Ella está bien. Es solo por hoy. No voy a lidiar con otro brunch lleno de culpas. Luego la risa de Maribel. No se dará cuenta de que la puerta está cerrada. Una pausa. Por fin tendremos algo de paz y tranquilidad. El silencio, que siguió en la cocina, fue más ruidoso que todo lo anterior. El rostro de Bruno se descoloró. Maribel miró sus zapatos. Detuve la grabación y deslicé el teléfono por la mesa. Por si olvidas cómo suenas cuando crees que nadie te escucha. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Luego intentó. Mamá, no quisimos. Sé exactamente qué quisieron, dije. Me levanté despacio dejando la taza vacía en la mesa. Me quedaré en otro lugar esta noche, añadí. Deberían aprovechar el tiempo para cambiar las cerraduras otra vez. Bien esta vez. Elvia me siguió sin decir nada. Salimos al porche iluminado por el sol, el aire fresco, rozando mi mejilla como algo nuevo. A la mañana siguiente entré a la oficina del señor Paredes a las 9:02 en punto. No había estado ahí en casi 2 años, pero las sillas de cuero y el suave aroma a aceite de limón no habían cambiado. Levantó la vista de su escritorio y se puso de pie alisando su corbata. Señora Almada, dijo con una pequeña sonrisa. Supongo que hoy no es solo una visita de cortesía. Me senté frente a él y coloqué mi teléfono suavemente en el secante entre nosotros. Tengo un audio, dije, de mi hijo admitiendo que me encerró en el sótano. En mi cumpleaños. El señor Paredes alzó una ceja. Asumo que esto está relacionado con el fideicomiso de vida. ¿Recuerda la cláusula de cuidado? Por supuesto, dijo. Lenguaje estándar, que incluimos cuando lo redactamos. Negligencia, daño o abandono intencional resulta en la pérdida total de la herencia. Deslicé el teléfono hacia él y di reproducir. Escuchó en silencio, asintiendo una vez cuando la risa se desvaneció y la frase paz y tranquilidad resonó en el aire. Cuando terminó se recostó en su silla con las manos entrelazadas. Bueno, dijo, solo necesitábamos una razón. Exhalé. Entonces procedamos.
Puedo eliminar a Bruno del fideicomiso de inmediato, continuó. Ya había listado una ruta de distribución secundaria, la Iniciativa de Salud de Mujeres de Santa Cora. ¿Correcto? Sí, dije. Y añada la clínica de partería local, la de la esquina de Olmo y 8. Ellos cuidaron a Marisela antes de que falleciera. Asintió de nuevo, ya tomando notas. También añadí, quiero retirar las garantías hipotecarias que cofirmé, el arrendamiento del coche, la línea de crédito del negocio. Eso causará cierta disrupción para él, dijo con cuidado. Lo sé. Me miró. ¿Está preparada para las consecuencias? Estoy harta de pagar por silencio, respondí. Paredes dio una pequeña sonrisa. Esa es la frase más clara que he oído en toda la semana. Para cuando salí, la primera ronda de documentos ya estaba redactada para firma. Bajé las escaleras más despacio que antes, pero cada paso se sentía más limpio, más firme, como si el peso que llevaba se hubiera desplazado, no desaparecido, pero ahora sostenido por elección. Maribel llamó a Bruno al trabajo 3 veces ese lunes. A la cuarta, finalmente contestó con la voz cortante y seca. Llamaron, dijo ella, el prestamista hipotecario, algo sobre un garante revocado. Están exigiendo nueva documentación. Bruno exhaló ruidosamente al teléfono. Es un error. Yo lo arreglo. Pero esa misma tarde, su tarjeta corporativa fue rechazada en un almuerzo con un posible inversionista. Luego, otra vez en la gasolinera de camino a casa. Su teléfono vibró con 2 alertas más del banco. Revisión de cuenta. Cambio de estado. Congelamiento temporal. Para cuando estacionó en la entrada, su mandíbula estaba tan tensa que parecía romperse. Dentro, Maribel paseaba por la cocina. ¿Qué está pasando, Bruno? Es ella, espetó. Mi madre. Está cortando todo. Maribel cruzó los brazos. ¿Por qué Bruno la miró como si le hubiera preguntado por qué el fuego quema? Me está castigando. Siempre ha sido así. Culpas agresiones pasivas, actos de mártir. No, dijo Maribel. ¿Qué hiciste tú? Abrió la boca pero no salió nada. Dice que la encerraste en el sótano. No fue... comenzó, pero la frase se deshizo. Fue un malentendido. Te grabó. Lo escuché. Bruno caminó hacia el fregadero, luego golpeó la palma contra el mostrador. Está intentando destruirnos. Mi crédito está por los suelos. La línea del negocio ya no existe. Ese artículo está en todas partes. Maribel giró la tableta en el mostrador para que lo viera cumpleaños en el sótano. Cuando el amor filial se vuelve hostil, por Mirna Carral. No los nombraba directamente, pero la línea de tiempo, la ciudad, las insinuaciones, cualquiera cercano, lo sabría. Las palabras cortaban como bisturí. Matriarca olvidada. Preocupación disfrazada de control, cuando el silencio se convierte en una puerta de sótano. La voz de Maribel bajó. ¿Sabes cuántas mamás de mi grupo de crianza compartieron esto? Él miró a otro lado. En mi departamento, al otro lado de la ciudad, ya estaba preparando el siguiente lote de documentos desvinculación del poder médico de Bruno, transferencia final del título de los activos del fideicomiso y una donación silenciosa al refugio de emergencia que llevaba el nombre de mi difunto esposo. La mesa estaba cubierta de platos desparejados, bandejas de cerámica, para pastel, copas de vino, astilladas, servilletas de papel con rayas rojas. Elvia trajo sus famosos huevos rellenos. Mirna llegó con 2 botellas de algo espumoso. Y las 3 enfermeras de urgencias que no veía en años, Delfina, Queta y Maura, llegaron con historias y risas que me llegaron hasta las costillas. Lo llamamos un cumpleaños atrasado, pero todas sabíamos que era realmente una recuperación. Cantaron desafinadas, lo que lo hizo perfecto. Elvia intentó armonizar. Delfina se acercó demasiado a la vela y casi prende su bufanda. Queta brindó por la terquedad y Mirna brindó por la memoria. Yo levanté mi copa al último. Por elegir la salida dije, y luego construir una puerta mejor. Chocaron sus copas con la mía. Comimos de más
y nos quedamos demasiado. La cara me dolía de tanto sonreír y mi cuerpo me recordaba suavemente que aún tenía 72 años y había vivido muchos. Pero me sentía ligera, de una manera que no había sentido desde que la voz de Bruno se volvió cortante, desde que cambié respeto por acceso a mi propia familia. Cuando las risas se suavizaron en la calma del después de la cena, mi teléfono vibró en el alféizar. Un vistazo a la pantalla me dijo suficiente. Bruno, lo siento. ¿Podemos hablar? No respondí. No le debía una respuesta. No estaba pidiendo hacer las paces. Estaba pidiendo reiniciar. Volver a meterme en los roles que había escrito. Apoyo silencioso. Chequera suave. Figura de fondo. Con una sonrisa. Pero ya no estaba en los márgenes. Abrí la app de notas y escribí una sola línea. No para enviar, solo para guardar. Las sobrevivientes no regresan a sus sótanos. Más tarde, después de que los platos se recogieron y la última invitada se fue con un abrazo que se prolongó, me quedé sola en mi cocina. La noche estaba tranquila. Mi nombre no se susurraba arriba. Ninguna puerta se cerró tras de mí. El silencio me pertenecía. Serví un último vaso de sidra y lo puse junto a mi cuaderno. Mañana escribiría algo más permanente. Sabía que era él antes de abrir la puerta. El golpe fue urgente, pero desigual, como alguien atrapado entre la desesperación y el orgullo. Deslicé la cadena. Abrí lo justo para ver su rostro demacrado, más pálido de lo normal, ojos inquietos, como si esperara que alguien más respondiera por él. Mamá, dijo Bruno sin aliento. Puedo entrar, no me moví. ¿Por qué nos estamos hundiendo?, dijo. La cuenta del negocio está congelada. La hipoteca está en revisión. Maribel amenaza con irse. Solo necesito 5 minutos. Di un paso atrás, desenganché la cadena y dejé que la puerta se abriera. Pareció sorprendido, casi aliviado, hasta que vio lo poco que había cambiado en mi departamento. Todo era simple, limpio, tranquilo. Un pastel enfriándose en el mostrador. Un boletín doblado de la cooperativa. Deshaz los cambios del fideicomiso, dijo. Por favor, solo hasta que estabilice las cosas. Ya dejaste claro tu punto. Negué con la cabeza. Esto nunca fue sobre un punto. Me miró fijamente. Entonces, ¿por qué su voz se quebró? ¿Por qué le harías esto a tu propio hijo? Me encerraste en un sótano, dije en voz baja. En mi cumpleaños. No por mi seguridad, no por preocupación. Lo hiciste para tener paz, para poder estirar los brazos sin tropezar con la existencia de tu madre. Bajó la mirada, luego volvió a mirarme. Esa fue idea de Maribel. Fue un error. No me inmuté. Tú giraste la cerradura. Dio un paso más cerca. Estás siendo vengativa. No dije. Solo estoy siendo visible por fin. La boca de Bruno se tensó. No estaba acostumbrado a un silencio que no cediera ante él. Abrió la boca de nuevo, tal vez para explicar, tal vez para suplicar, pero yo ya me había girado hacia la puerta. Espero que lo resuelvas, dije. Pero no a mi costo. Cerré la puerta suavemente, sin portazo, sin drama. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer y abrí el cajón de mi escritorio. Dentro había una carta que había estado escribiendo no para Bruno, sino para alguien más, alguien que nunca me pediría achicarme otra vez. La mudanza ocurrió en silencio, sin ceremonia ni explicaciones. Unas pocas cajas de cartón, la colcha de mi abuela y una lata de recetas que no había tocado en años. La cooperativa para mayores no era grande, pero tenía un porche justo lo suficientemente amplio para una silla y una caja de flores y un jardín que florecía sin necesitar permiso. La mayoría de las mañanas enseñaba RCP a un grupo de mujeres jóvenes en el centro comunitario. Venían de todos los caminos, estudiantes de enfermería, madres solteras, adolescentes con ojos grandes y preguntas aún más grandes. Les mostraba cómo presionar, cómo respirar, cómo mantener a alguien con vida
solo con sus manos y voluntad. Se sentía honesto, simple, necesario. Los jueves horneaba pasteles para el personal de la clínica del centro de Manzana, casi siempre, a veces de pera con jengibre, cuando llegaba el camión de frutas. Nadie lo esperaba, pero siempre sonreían. Me gustaba esa parte, dar sin exigir, ser vista sin ser usada. Cuando se liquidó el fideicomiso, doné 1 millón de pesos en nombre de Wenceslao. Financió una sala de examen, una banca de espera y 2 becas para estudiantes de partería. A Wenceslao le habría gustado eso, algo sólido, funcional, duradero. Algo que mantuviera a la gente avanzando. Una tarde, mientras el sol se deslizaba detrás de los pinos, me senté con mi diario y escribí una sola línea. Me encerró. Yo lo abrí todo. No se sentía como venganza. Se sentía como la verdad, alcanzando por fin el silencio que había cargado demasiado tiempo. Aún había días en que el eco de esa cerradura resonaba en mi pecho sin invitación, pero ya no cerraba nada. Solo me recordaba que había elegido salir y esta vez no había esperado permiso. Me paré en mi porche mientras la última luz se extendía por los parterres. Mis rosas florecían, rojas profundas, salvajes y altas. Giré la manguera suavemente sobre ellas, la niebla, atrapando un dorado en el aire. Detrás de mí, un pastel se enfriaba en el alféizar. Adentro, un nuevo lote de formularios de RCP esperaba firmas. Observé los pétalos alzarse con la brisa y los dejé.